Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. Hola, este es un trabajo especial para Primera Plana en los personajes de entrevista. El día de hoy vamos a conversar con don Tomás Zamora, un periodista de amplia trayectoria, tanto en medios de comunicación escritos, televisivos y también radiofónicos. Para Primera Plana es un gusto tenerlo, don Tomás, y que conversemos un poquito de su vida, del periodismo y también de cómo ve usted el futuro de la comunicación social en nuestros tiempos. Mucho gusto, don Tomás. Muchas gracias, don Marlon. Un gusto para mí estar en Primera Plana y realmente un placer, y creo que los aportes son importantes, sobre todo en un momento tan convulso para el periodismo, no solo nacional, sino internacional. Las redes sociales, el aspecto económico, la visión de políticos, es algo con lo que tenemos que enfrentarnos día con día. ¿Cómo empezó don Tomás haciendo periodismo? ¿Cuál fue su primera experiencia? Bueno, mi primera experiencia fue precisamente con un ciudadano, un señor, un costarricense muy responsable y un ícono del periodismo, que fue don Rolando Angulo, en Radio Periódico Reloj. Imagínense que yo inicié con un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Cuántos años tenía don Tomás? Como 18. Como 18 años y nunca entré a las 10 de la noche ni salía a las 6 de la mañana. Entonces trabajaba y estudiaba, pero era la gran oportunidad de hacer algo que me había llamado la atención. Don Tomás, cuando usted decide seguir en radio, ¿qué es lo que usted más le mueve el piso para seguir haciendo periodismo? La simultaneidad. ¿Por qué? Porque usted está en el sitio, está transmitiendo directamente, simultáneamente al país y al mundo. ¿Cuál fue uno de los episodios más importantes que dio cobertura en radio? Bueno, el secuestro de un avión en el aeropuerto Juan Santamaría por parte de unos individuos que pretendían liberar a unos presos por haber volado una torre del Instituto Costarricense de Electricidad en Liberia. Me tocó, esa fue la primera y gran transmisión de 24 horas. Doña Carmen Granados, en paz descanse, en su programa era intocable, sin embargo, dijo, si el pase es para Tomás, hay que dárselo, y me lo daba. Don Javier Rojas González, hacíamos el pulpo informativo en muchas de las transmisiones, como en marzo del 83, cuando vino Juan Pablo II aquí al Estadio Nacional, voló la corriente por una sobrecarga y nosotros estábamos transmitiendo por línea telefónica. Entonces fuimos los únicos que quedamos al aire y fue cuando el Papa cantó y nosotros seguimos al aire. Entonces esa riqueza que te permite la radio, esa fluidez, esa inmediatez, eso no te lo da ningún otro medio. Esa experiencia de hacer radio lo llevó muchas veces también a cobertura en conflictos armados como tal, especialmente en la época de los 80s. Les recuerdo ahora recientemente cuando celebramos el Día del Periodista, diferentes experiencias que marcaron su vida también ya en prensa escrita. Bueno, por ejemplo, en el caso de la penca, yo llegué 2 horas tarde y dichosamente me dejaron perdido. Entonces me entero, yo me doy cuenta de la situación del atentado de la penca cuando empiezan a salir los heridos. Yo con el falso Per Anker Hansen hablé en el hospital de San Carlos y le ofrecí ayuda por si la necesitaba. Me dijo que no, un perfecto español, un hombre delgado, después se supo que era argentino, supuestamente ya murió. Él fue quien puso la bomba, de acuerdo con las investigaciones. Lo que aún está en duda es quién lo mandó. Después, el atentado de las Crucitas, donde mataron a guardias civiles, los sandinistas, y dejaron muchos heridos. Yo le comuniqué al gobierno de este país, al director de la Fuerza Pública, don Oscar Vidal, que había guardias muertos y guardias heridos, y me dice, usted no está diciendo la verdad, usted probablemente está mintiendo. Le digo, usted está en San José, yo estoy en el sitio. Y al día siguiente llegó, entre comillas, un batallón de la Fuerza Pública, que me dijeron que por su seguridad vaya atrás. Y yo les dije, por su seguridad, síganme.
A mí me llamó mucho la atención la invasión a Panamá. La invasión a Panamá marcó una forma de hacer comunicación que inclusive se dijo que la historia contada no era la verdadera. Usted que estuvo ahí nos ha contado en diferentes tertulias que los datos de los muertos que nunca trascendieron en la realidad y en los medios de prensa como tal, no se dieron. Entonces, cuéntenos un poquito de eso. No, en el Chorrillo, por ejemplo, se hablaba de 500 muertos y eso era una pestilencia, eran 5,000 muertos. Entonces, eso no es cierto, o sea, Pero sí se ocultó esa información. Sí, no se dieron, no se dieron las cifras. Es que hay una cosa que hay que ver también y tomar en cuenta. En muchos casos hay desaparecidos. Y evidentemente, como en un caso de un homicidio, una persona puede estar desaparecida, pero hasta que no aparezca al menos un hueso, se puede decir que es homicidio. Mientras tanto es desaparecido. Pero desaparecer 1.500 personas o 2.000, simple y sencillamente las cifras no coinciden. Hay una historia, vamos a volvernos unos años, para recordar una historia que marcó el imaginario costarricense en política, que fue Caro Quintero, y una entrevista muy famosa que le hace casualmente usted a una mujer importante de Caro. Sara Cosigo, una preciosa mexicana, 18 años, ojos azules, pelo claro, con toda su belleza, entre comillas, que vino secuestrada por el narcotraficante Caro Quintero. Pero eso no era cierto. Él le tenía aquí en aquel tiempo un Toyota MR2, como dicen los muchachos, un chuzo de carro actualmente, ¿verdad? Que podría considerarse a nuestro nivel un Ferrari, ¿verdad? Él pagaba en una discoteca aquí en el Paseo Colón para que se cerrara y fuera exclusiva. Tenía sus fiestas, tenía sus propiedades aquí, fue un lujo. Caro Quintero se movía en el país a toda disposición. Libremente. Hizo en el momento lo que quería y pudo mover hasta palancas políticas para poder actuar de esa manera. No, de hecho. O sea, por casualidad no llega nadie a este país llega ellos por recomendación. Así sea quien sea. Tomás, ¿esas cosas suceden en la actualidad todavía? Yo diría que tal vez peores. No es cierto que la máxima empresa de lavado del mundo estaba funcionando aquí. Un ruso que está en Estados Unidos, la máxima. Entonces, ¿cuáles angelitos vienen aquí? ¿O quiénes son los padrinos? Y en aquel tiempo, Sheikh Kair Tajudin fue adoptado, un señor condenado por narcotráfico fue adoptado por un abogado en este país cuando el distinguido jovencito tenía 40 y resto de años y 50 y resto el abogado, cuyo apellido me reservo porque los abogados, usted sabe lo que son, pero que en aquel momento me metieron a mí como 7 demandas, igual que los abogados de Roberto Antulio Fiona, otro narcotraficante con billetes de 1.000, prendían los cigarros en una casa de cristal en el Cariari. Esa experiencia en la revista Rumbo, ¿usted no siente que la revista Rumbo hace muchísima falta, esa cobertura política ácida que tenía en aquel tiempo? Si la revista Rumbo existiera y con todo el respeto, Semana de Colombia se estaría dando tú a tú con Rumbo, porque era investigativa, era minuciosa, era detallista, era golpeadora, entonces era de lectura obligatoria. Recordando unas palabras que recientemente daba casualmente el colega Ronald Díaz en la Universidad Nacional, él señalaba eso, que había que levantar la ceja, que había que preguntar, que hacer esa pregunta incómoda. ¿La política necesita esa pregunta incómoda, don Tomás? Sí, claro. La política siempre necesita de la pregunta incómoda. El que nada debe, nada teme. Los puertazos a uno, o los que llamábamos nosotros los fijos, esperar a un funcionario afuera desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se escabullían o pasaban corriendo o no daban la cara. ¿Pero por qué? Si no tenían nada que ocultar. Eso se perdió.
Perdóneme, pero eso no lo hace. Por qué se perdió, don Tomás? Porque ahora es muy fácil llamar, enviarle un correo, ya es como perder el tiempo ahí y ninguna de las empresas está como sacrificada para mandar un periodista 4 horas a hacerle un fijo a una persona. ¿El periodismo ha cambiado tanto, don Tomás? Sí. Ahora nos preocupamos más por el timeline de la noticia de los colegas para publicar que por la noticia esa de la calle que a usted le caracteriza. El problema es que cuando usted enfrenta al funcionario, corrupto o no corrupto, usted le está viendo la cara. Igual ellos a uno, por eso uno les cae mal y por eso nos pegaron muchos puertazos a muchos periodistas. Por eso se escabulleron. O por eso muchas veces en Zapote decían, hoy hay que esquivar tal pregunta, entonces mejor que salga tal ministro a hablar. Ahora, ¿pasa algo paralelo a esto que usted está comentando? Invéntese que se decomisaron unas granadas y unas bombas para que esa sea la noticia y desviar lo otro. Y eso sigue ocurriendo en algunos temas y en algunos casos. O sea, las líneas editoriales de los medios existen y en ocasiones están en detrimento de esa realidad que verdaderamente existe. Es que hay un aspecto importante. A ver, los periodistas no somos dueños de medios de comunicación. Son empresarios, accionistas. Los medios de comunicación sobreviven con la publicidad. Si no hay publicidad, no hay medios de comunicación. Pero también la prensa está sufriendo duros golpes con la publicidad, don Tomás. ¿Cuál es el futuro del periodismo como tal? Tiene que ser una reingeniería. Hay que hacer una reingeniería. ¿Por qué? No podemos sacar ya muchachos de las universidades a que busquen trabajar en medios. O sea, siempre serán empleados o seremos empleados. La visión tiene que cambiar total y absolutamente. Hay que hacer emprendedores. ¿Cómo? Si yo tuviera la respuesta en este momento, estaría poniéndome en una universidad para decir cómo. ¿Qué les podemos decir a los jóvenes? Hay un sitio en internet que se llama El Rincón del Vago, muy visitado por estudiantes, para copiar todos los trabajos y presentarlos a las universidades. No sé cuánto durarán chateando, si 2 horas o 3 horas. Que si me quedó el vestido tal, que si me tiño el pelo tal, que si las uñas tal, y que el otro que me corte de pelo tal. Ese tiempito mejor lo invierten con todo el respeto y cariño, primero que todo, en ver qué es lo que no hay, porque ya lo que hay está, en buscar qué es lo que no hay, dónde está su futuro. No quito ningún derecho, simple y sencillamente digo que hay que ser emprendedores. ¿Alguna vez usted se topó con ese dilema de que era más importante la noticia que el respeto a los derechos de alguien? Para mí y para mi forma de ejercer la profesión, yo nunca irrespeté a un muerto. Mucho menos a su familia. Y eso que jalé bastantes, ayudé a sacar bastantes y todo. ¿Por qué? Porque incluso cuando yo imparto lecciones, les digo a los estudiantes que lo que tienen que publicar de aquella persona tiene que ser como si se tratara de un hermano. Don Tomás, al final de la vida lo que queda es lo recorrido y lo bailado en comunicación. En su experiencia de vida, después de todo el trabajo que le ha dado a todos los medios, ¿cuál es el mensaje que usted le puede decir a las nuevas generaciones? Tienen mucho futuro. Yo creo que las nuevas generaciones están llamadas a marcar el cambio. Hay que ser optimista, Marlon, hay que ser optimista. No todo está perdido. Don Tomás, verdaderamente muchas gracias por la experiencia del día de hoy y por supuesto también a nuestro productor y editor de Primera Plana, Ronald Díaz, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marlon, don Ronald, y esperemos que
si en algo contribuye, en buena hora será. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.